Pocos nombres en la historia de Hollywood brillan tan intensamente como Audrey Hepburn. La legendaria actriz, humanitaria e ícono de la moda, cautivó al mundo con su belleza atemporal y profunda compasión. Sin embargo, el destino le dio a Audrey un golpe cruel. Desde una infancia plagada de hambre y experiencias cercanas a la muerte, hasta una adultez marcada por la pérdida y el trauma, y finalmente la batalla contra el cáncer que le costó la vida. Esta es la historia impactante no contada de la vida de Audrey Hepburn. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias jamás contadas sobre las estrellas de Hollywood. Deja tu like y activa la campanita. Audrey Hepburn nació en Bruselas el 4 de mayo de 1929. Era la hija de una familia que parecía rica y bien situada, pero que estaba fracturada por grietas irreparables bajo la superficie. De niña, Audrey se mudó constantemente con sus padres de Londres a Arnhem y luego a otras partes de Europa. Este estilo de vida nómada ayudó a la joven a absorber culturas rápidamente y a hablar con fluidez 6 idiomas a una edad temprana. Pero detrás de ese exterior pulido y culto se escondía una dolorosa verdad. Los padres de Audrey eran fervientes partidarios del movimiento fascista que surgía en toda Europa. Incluso viajaron a Alemania para asistir a mítines, vitoreando por una ideología que la historia condenaría más tarde como uno de los mayores males de la humanidad. Su padre, Joseph Rustin, llevó esto aún más lejos. En 1935 abandonó a su esposa e hija, mudándose a Londres para servir a la causa fascista. Eso se convirtió en la primera y más profunda herida en el corazón de Audrey. Años más tarde confesaría: «La partida de mi padre fue el evento más doloroso de mi vida. Nada podría llenar ese vacío». Luego llegó la guerra. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Audrey fue enviada a los Países Bajos. Sus padres creían que sería más seguro allí, en medio del caos que envolvía a Europa. Pero solo unos años después, en 1940, la niña de 10 años fue testigo del ejército alemán cruzando la frontera, ocupando la tierra pacífica que ella llamaba hogar. Para evitar ser identificada como británica, cambió su nombre a Van Heemstra, adoptando el apellido de su madre. El mundo infantil de Audrey se convirtió en una pesadilla viviente. Vio a familiares arrestados, a 2 queridos tíos ejecutados y soportó noches interminables preguntándose si viviría para ver otro día. Durante esos oscuros años, Audrey hizo más que esconderse. Resistió. La frágil y pálida niña se convirtió en parte de la resistencia subterránea holandesa. Su misión era entregar mensajes secretos para las fuerzas aliadas, pequeños trozos de papel escondidos dentro de sus zapatos de ballet. Cada paso aparentemente inocente, pero portador de información que podría salvar vidas o costarle la suya. Cada salida era una apuesta. Un pequeño error podría significar captura o ejecución. Sin embargo, continuó porque, como dijo más tarde, el miedo no puede detenerte de hacer lo que es correcto. Lo notable es que incluso en medio de la guerra y el hambre, Audrey nunca perdió su pasión por el ballet. Entrenada en un internado, soñaba con convertirse en bailarina profesional. Cuando su país pasaba hambre, ella aún actuaba. Un pequeño recital subterráneo tuvo lugar en refugios de sótano, donde unas pocas docenas de aldeanos se sentaron en silencio, escuchando música y viendo su danza, no solo por entretenimiento, sino para recaudar fondos para la resistencia. Esos bailes eran destellos de luz en los tiempos más oscuros. Luego, en 1944, una devastadora hambruna golpeó a los Países Bajos. Las fuerzas alemanas bloquearon todas las rutas de suministro y la gente comenzó a morir de hambre en las calles. Audrey y su madre sobrevivieron comiendo pan hecho de bulbos de tulipán y bebiendo agua mezclada con almidón.
Su cuerpo se volvió frágil, sus costillas visibles bajo su piel delgada. Sin embargo, sus ojos aún brillaban con una fuerza silenciosa. En 1945, cuando la guerra finalmente terminó y las fuerzas aliadas liberaron el país, Audrey, la frágil niña que una vez bailó en medio de bombardeos, fue finalmente libre. Cuando regresó la paz, Audrey se negó a abandonar sus sueños artísticos. Ganó una beca para estudiar en Londres en la Academia de Ballet Ramire, una de las escuelas más prestigiosas de Europa para bailarines aspirantes. Pero pronto se impuso la dura realidad. Años de desnutrición y guerra habían pasado factura. Su salud era frágil y su cuerpo ya no se ajustaba a las estrictas exigencias físicas de una bailarina profesional. Con el corazón roto, Audrey se dio cuenta de que el sueño que la había llevado a través de los años más oscuros, el ballet, podría permanecer fuera de su alcance para siempre. Aún así, no estaba lista para rendirse. Audrey encontró otro camino para expresar su pasión: la actuación. Al principio, nunca tuvo la intención de convertirse en actriz. Los pequeños papeles que tomó eran simplemente para ganarse la vida, pero esas actuaciones en el teatro musical le permitieron hacer lo que más amaba: bailar, moverse y mantener vivo el ritmo de la vida dentro de ella. Mientras filmaba una escena para Monte Carlo Baby en el Hotel de Array, Audrey llamó la atención de la legendaria escritora y actriz francesa Colette. «Sé que te ves a ti misma como solo una niña», le dijo Colette de manera directa. Luego preguntó si a Audrey le gustaría interpretar el papel principal en su obra de Broadway, She. En menos de un mes, parecía como si las estrellas se hubieran alineado para ella. En menos de 30 días, dos de las puertas más grandiosas del entretenimiento, Broadway y Hollywood, se abrieron para la joven que apenas estaba en sus 20 años. Mientras se preparaba para She en Nueva York, el legendario director William Wyler vio por casualidad la prueba de pantalla de Audrey. Estaba buscando a la protagonista femenina para Vacaciones en Roma y su elección original había sido Elizabeth Taylor. Pero en el momento en que vio a Audrey en pantalla, todos sus planes desaparecieron. «Esa es ella», dijo Wyler. «Esa es la princesa que necesito». En ese mismo momento, Gregory Peck, una de las mayores estrellas de Hollywood, reconoció lo que el mundo aún no había visto: una estrella en formación. Peck insistió en que el nombre de Audrey Hepburn se colocara junto al suyo en el cartel de la película, un gesto extraordinario para una recién llegada. Y de hecho, Vacaciones en Roma no solo llevó a Audrey a Hollywood, redefinió completamente el estándar de belleza en la pantalla. En una era dominada por el atractivo sensual de Grace Kelly y Marilyn Monroe, Audrey apareció como un soplo de aire fresco. No necesitaba una figura voluptuosa o una sonrisa seductora, solo un giro de su cabeza, una mirada tanto tímida como segura de sí misma. Y la audiencia quedó instantáneamente cautivada. Su interpretación de la princesa Anne fue tanto delicada como fuerte, la mezcla perfecta de feminidad e independencia moderna. Su cabello corto, cejas gruesas, cuello delgado y hombros frágiles formaron un aspecto que era exclusivamente suyo. En 1954, el fotógrafo Cecil Beaton la describió como la encarnación pública del nuevo ideal femenino, una mujer que se atrevió a salir del rígido molde de la belleza de Hollywood. Cuando Vacaciones en Roma se estrenó, Audrey se convirtió en una sensación global. Ganó el premio de la Academia a la mejor actriz en su primer papel protagónico, un logro extraordinario que pocos podrían reclamar. Solo 3 días después, ganó un premio Tony por su actuación en la obra de Broadway Undine. Para el público, ya no era la tímida niña de ojos grandes. Era Audrey Hepburn, la encarnación de la belleza, el talento y la gracia. Pero con el deslumbrante éxito vino inevitablemente las sombras. En Sabrina,
1954, Audrey actuó junto a dos leyendas de Hollywood, Humphrey Bogart y William Holden. Bogart, acostumbrado a coestrellas glamorosas y sensuales, no se mostró impresionado por la joven recién llegada. Se mantuvo distante, incluso irritado, creyendo que el papel debería haber ido a su esposa, Lauren Beale. Sin embargo, Holden se sintió instantáneamente cautivado. Una tierna pero secreta romance floreció entre los dos. Silencioso, apasionado y condenado. Holden era un hombre casado que luchaba con sus propios demonios, el alcohol, la soledad y el miedo a desvanecerse bajo las implacables luces de Hollywood. Audrey, por otro lado, anhelaba un hogar estable y niños. Pronto descubrió que el hombre que amaba nunca podría darle eso. Holden se había sometido a una vasectomía. Cuando propuso matrimonio, Audrey se negó amablemente. Eligió la claridad sobre el desamor, dejando a Holden con el corazón destrozado. Años después, se decía que nunca la olvidó. Mientras Audrey miraba hacia atrás en su romance como un interludio agridulce en la brillante melodía sinfónica de su juventud, el éxito de Vacaciones en Roma despertó a Hollywood. Una nueva era de actrices en el molde de Audrey Hepburn había comenzado. En medio del torbellino de la fama, Audrey conoció a Mel Ferrer, un amigo cercano de Gregory Peck. Ferrer había estado casado 2 veces, era padre de 4 y mucho mayor que ella. Sin embargo, cuando hablaban, todas las barreras parecían desaparecer. Quizás Audrey vio en él un alma que había conocido tanto el amor como la pérdida. Alguien que entendía el valor de la paz, algo que siempre había buscado en medio de las tormentas de la fama. En septiembre de 1954, los dos celebraron una ceremonia de boda tranquila en Suiza. Ambos creían que estaban comenzando el capítulo más hermoso de sus vidas. Pero esa felicidad pronto fue puesta a prueba por las silenciosas penas que el destino tenía reservadas para ella. No mucho después de la boda, Audrey quedó embarazada de su primer hijo. Las noticias la llenaron de luz. Una mujer que había soportado la guerra, el hambre y la soledad, estaba finalmente a punto de experimentar la maternidad. Pero el destino fue cruel. En 1955, Audrey sufrió un aborto espontáneo. La pérdida la destrozó. Ocultó sus lágrimas detrás de su familiar y suave sonrisa, continuando a trabajar, a posar ante las cámaras como si su mundo no se hubiera desmoronado en silencio. 4 años después, la esperanza regresó. Audrey quedó embarazada nuevamente, su corazón lleno de fe y anticipación. Pero durante el rodaje de The Unforgiven, en 1959, la tragedia golpeó una vez más. Cayó de un caballo y se rompió la espalda. El dolor físico no era nada comparado con el terror de perder otro hijo. Incluso mientras usaba un corsé y soportaba una agonía constante, Audrey perseveró, terminando la película sin quejas ni autocompasión. Pero el desamor regresó. Tuvo un aborto espontáneo por segunda vez. Esta vez casi se colapsó bajo el peso del duelo. Sin embargo, en el fondo, Audrey nunca dejó de creer que la vida aún le tenía bondad. Y tenía razón. El 17 de julio de 1960 dio a luz a su primer hijo, Shah Hepburn Ferrer. Mientras lo sostenía en sus brazos, las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con su sonrisa. Para Audrey, él no era solo un bebé, era un milagro, un regalo ganado a través de cada dolor y pérdida que había soportado como mujer, de pie en la frágil línea entre la esperanza y el desamor. Menos de un año después, Audrey asumió el papel que cimentaría su leyenda. Holly Golightly en Breakfast at Tiffany's 1961. Irónicamente, incluso como una gran estrella, todavía enfrentaba escepticismo. El autor Truman Capote, que escribió la novela original, siempre había querido a Marilyn Monroe para el papel, no a Audrey.
Cuando Monroe lo rechazó, temiendo que el papel dañara su reputación, Capote se enfureció porque Audrey había sido elegida en su lugar. Cada vez que aparecía en el set, el ambiente se volvía pesado y la sensible Audrey se ponía aún más ansiosa. Más tarde admitió que no se veía a sí misma como una opción natural para el papel. No soy una mujer sexy y atrevida como Holly. Esa autocrítica le pasó factura. Perdió una cantidad significativa de peso. Su ya esbelta figura se volvió aún más frágil. Sin embargo, de esa fragilidad, Audrey creó algo extraordinario. De alguna manera transformó a Holly, una chica libre y aparentemente superficial, en un ícono de elegancia atemporal y profundidad emocional. Desde el pequeño vestido negro de Givenchy, las gafas de sol de gran tamaño y el collar de perlas hasta su peinado característico, cada detalle se convirtió en un símbolo duradero en el cine estadounidense. Fuera de la pantalla, sin embargo, la relación de Audrey con su propia apariencia era sorprendentemente compleja. Mientras el mundo la idolatraba como el estándar definitivo de belleza, la propia Audrey no siempre amaba lo que veía en el espejo. Ninguna cantidad de admiración podía protegerla de las inseguridades silenciosas que la seguían a lo largo de su vida. Para ella, simplemente era una mujer ordinaria, pero para un hombre era una musa eterna, el diseñador de moda Hubert de Givenchy. Cuando se conocieron por primera vez durante los preparativos de Sabrina, Given había esperado trabajar con Katharine Hepburn. En cambio, Audrey entró suave, graciosa y radiante. En el momento en que se puso uno de sus diseños, supo que había encontrado a su musa. Desde ese día, su asociación se volvió legendaria. No un amor romántico, sino uno creativo. Juntos, construyeron la imagen de Audrey Hepburn, pura pero sofisticada, frágil pero poderosa. Given una vez dijo: «Ella no lleva mis ropas, les da vida». En los años que siguieron, incluso cuando la fama de Audrey alcanzó su punto máximo, las cicatrices dentro de ella nunca sanaron realmente. La guerra, la pérdida, los abortos espontáneos y la presión implacable de la fama se convirtieron en sombras silenciosas que la seguían a donde quiera que fuera. Sin embargo, quizás fueron esas mismas sombras las que hicieron que su luz fuera tan extraordinaria. Una luz definida por la bondad, la resiliencia y la gracia sin medida. A lo largo de su vida, Audrey fue perseguida por la herida del abandono de su padre. Muchos críticos han sugerido que este profundo trauma la llevó a buscar inconscientemente una figura paterna en sus relaciones, y de hecho, su esposo, Mel Ferrer, a menudo desempeñaba ese papel, controlando y moldeando su carrera con una mano firme, casi dominante. Con el tiempo, el amor de Audrey por Ferrer comenzó a desvanecerse. Después de 14 años juntos, su matrimonio se desmoronó en silencio. La gente susurraba que él era demasiado autoritario, mientras que ella se había cansado de vivir dentro de límites que no eran los suyos. Los rumores de infidelidad por ambas partes solo profundizaron las grietas. Sin embargo, extrañamente, fue después del divorcio que Audrey realmente comenzó el viaje de redescubrirse a sí misma, un punto de inflexión que redefiniría su vida. En 1967, en el apogeo de su fama, tomó una decisión que nadie esperaba. Se alejó de Hollywood. Las luces, las alfombras rojas, el reconocimiento, todo de repente se sintió distante y vacío. Audrey se dio cuenta de que había perdido algo mucho más precioso, la infancia de su hijo Shah. Habiendo crecido sin el amor de su propio padre, temía que su hijo enfrentara la misma vacuidad. Así que hizo una promesa de ser la mejor madre que pudiera ser, incluso si eso significaba renunciar a todo lo demás. Ese mismo año, el destino la presentó a Andrea Doi, un psiquiatra italiano. Encantador, elegante y cautivador. Para Audrey,
Él era como un soplo de aire fresco, una suave escapatoria de los fantasmas de su pasado. Se casaron en 1970, se establecieron en Roma y tuvieron un hijo juntos, Luca. Al principio, su vida era idílica. Mañanas llenas del aroma del café italiano, tardes vagando por las calles adornadas con flores de jazmín. Audrey creía que finalmente había encontrado su final de cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no existen en la vida real. El hombre en quien confiaba, Doi, resultó ser un notorio mujeriego. Los tabloides italianos estallaron cuando los paparazzi expusieron sus aventuras junto con una impactante afirmación de que más de 200 mujeres habían pasado por su vida. Audrey, fiel a su naturaleza, no se enfureció ni demandó ni hizo titulares. Simplemente se retiró en silencio, con gracia, como siempre lo hacía cuando su corazón se rompía. Regresó a la pantalla en Robin and Marion junto a Sean Connery, una actuación lo suficientemente fuerte como para recordar al mundo que Audrey aún estaba aquí. Pero para cuando protagonizó Bloodline, se había dejado llevar por otro romance prohibido. Su coprotagonista, Ben Gazzara, un hombre que llevaba heridas muy similares a las suyas, se convirtió en su consuelo. Dos almas solitarias se encontraron en las sombras, pero tanto el romance como su matrimonio fallido terminaron en un silencioso desamor una vez más. Después de su regreso final a la pantalla, Audrey dejó Hollywood para siempre. Se mudó a la pequeña aldea suiza de Tlocha, estableciéndose en un modesto hogar llamado La Esla, que significa Pacífico. Allí podía pasear a sus perros por caminos de adoquines sin ser reconocida. Sin cámaras, sin alfombras rojas, solo el viento, los árboles y las doradas tardes. En Suiza, Audrey ya no era una estrella de cine. Simplemente era una mujer aprendiendo a perdonar su pasado. Fue allí donde conoció a Robert Wolders, el hombre que devolvió la vida a su corazón. Wolders había estado casado con la actriz Merle Oberon y tras su muerte vendió todas sus joyas y donó los ingresos a la caridad. Un acto de compasión que conmovió profundamente a Audrey. Con él encontró lo que había estado buscando toda su vida: calidez, generosidad y un amor que no buscaba controlar. «No quería cambiarme», dijo Audrey una vez. «Solo quería que fuera feliz». Por un tiempo, parecía que finalmente había encontrado paz en su rincón tranquilo del mundo. Pero el destino llamó una vez más. Durante un concierto benéfico para UNICEF, Audrey fue invitada a hablar sobre sus recuerdos de la guerra, sobre la niña que una vez se escondió en refugios antiaéreos, que se desmayó de hambre durante la hambruna en los Países Bajos. Su historia dejó a la audiencia en silencio. Después, un hombre se acercó a ella, el director ejecutivo de UNICEF. Simplemente dijo: «Te necesitamos». Desde ese momento, la vida de Audrey tomó una nueva dirección. Se convirtió en embajadora de buena voluntad de UNICEF, viajando a través de docenas de países desde África hasta Asia, llevando comida, ayuda y esperanza a niños hambrientos. Esta vez, las luces que brillaban sobre ella no eran de los sets de filmación, sino del sol abrasador de tierras distantes y áridas. Sin embargo, Audrey nunca se quejó en la forma en que miraba a un niño de Etiopía, en la ternura de su toque. Quizás ese fue el momento más hermoso de toda su vida. En la década de 1960, Audrey comenzó a sentir una necesidad inquebrantable de encontrar a su padre, el hombre cuya ausencia había dejado su infancia llena de soledad y anhelo. Con la ayuda de la Cruz Roja, rastreó el paradero de Joseph Rustin, el hombre que la había abandonado en medio del caos de la Europa en guerra. Cuando finalmente se reunieron en Dublín, más de 2 décadas después de su separación, Audrey no encontró la calidez o el afecto que había esperado. El hombre que estaba frente a ella era distante, frío,
casi como si ningún lazo sanguíneo los conectara en absoluto. La reunión le rompió el corazón. Sin embargo, en lugar de resentimiento, Audrey eligió el perdón, porque para ella la compasión siempre había sido más fuerte que el dolor. Silenciosamente, apoyó a su padre financieramente durante el resto de su vida. Un acto simple, pero uno que hablaba volúmenes sobre su gracia y humanidad. 3 décadas después, tras haberse convertido en un ícono global, Audrey enfrentó la prueba final de su vida. En 1992, tras una ardua misión humanitaria con UNICEF en Somalia, comenzó a experimentar un dolor abdominal severo. Los médicos pronto descubrieron una forma rara de cáncer que había estado creciendo silenciosamente dentro de ella durante años. Audrey recibió el diagnóstico con su calma característica, la misma fuerza que había mostrado a través de la guerra, la pérdida y la soledad. Se sometió a cirugía y quimioterapia en Los Ángeles, pero cuando toda esperanza se desvaneció, su querido amigo Hubert de Gibboni organizó un jet privado para llevarla a casa a Suiza, al lugar donde podría descansar en paz, rodeada de amor y serenidad. En sus últimos días, Audrey eligió no el foco de atención, sino el abrazo silencioso de la naturaleza, su pequeño jardín, la luz del sol y el sonido de los pájaros cantando fuera de su ventana. Aunque su cuerpo se debilitaba cada día, continuó irradiando una luz suave que traía paz a todos los que la rodeaban. El 20 de enero de 1993, Audrey Hepburn falleció mientras dormía a la edad de 63 años. No hubo gritos fuertes, solo el tenue aroma de flores, tal como había vivido con gracia, pureza y llena de compasión. Audrey Hepburn nunca se vio a sí misma como una estrella de cine, pero el mundo sí lo hizo. Se convirtió en un símbolo eterno de elegancia, empatía y belleza atemporal. Con 4 de los premios más prestigiosos, un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, no solo fue una leyenda de Hollywood, sino la prueba viviente de una verdad simple: que la verdadera belleza no se encuentra en la apariencia, sino en la forma en que uno ama al mundo.